Voy a hablar de figuras en el ámbito de las ciencias sociales y de la ciencia. Una de ellas, una mujer muy importante en el ámbito de la astronomía en Estados Unidos que dejó huella y que pues, el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento. El sectarismo es la actitud fanática, intolerante e intransigente en la defensa de una idea, una ideología o un partido político o una creencia religiosa. El sectario desmerece o desprecia cualquier pensamiento que no coincida con el suyo. La etimología proviene de secta y el sufijoísmo, todo lo que termina en ismo son doctrinas o tendencias o sistemas. Todos los sufijos en ismo, es decir, todas las doctrinas. El término secta deriva del latín de secta, que la secta al final es una doctrina o un partido, que a su vez proviene del verbo segui, que es seguir, indicando que a quien sigue a un maestro o doctrina, o del latín sucedo, que es separarse o apartarse. Claro, el sectarismo es seguir las ideologías de un líder, normalmente un partido político, y por miedo a perder tu puesto o cualquier cosa, pues a lo mejor las aceptas para evitar represalias en el futuro, o bueno, en el futuro no, a medio corto plazo, porque en el futuro a lo mejor ya es totalmente diferente. El telescopio es un instrumento óptico utilizado para observar objetos lejanos, especialmente astros, al aumentar su tamaño aparente y luminosidad mediante lentes o espejos. La etimología proviene del griego tele, como televisión, teléfono, que es lejos, y escopein, observar o ver, lo que significa literalmente ver de lejos. El término logotipo es la representación gráfica o símbolo peculiar que identifica a una marca, a una empresa o a un producto basada estrictamente en el texto. La etimología del término logotipo proviene del griego, logos es palabra, tipos es impronta o molde y significa literalmente palabra o marca o conjunto de letras que forman la firma visual de una identidad. El logotipo es la marca de algo, puede ser de correos, puede ser bueno, de Renfe, por ejemplo, puede ser de la Comunidad de Madrid, puede ser de cualquier partido político, por ejemplo, de instituciones públicas, normalmente, o privadas, que normalmente los partidos políticos son privados. El horterismo es la cualidad de hortera. Se refiere al gusto estético vulgar, pretencioso, recargado o pasado de moda. Implica una falta de elegancia o armonía, queriendo ser sofisticado sin lograrlo. La etimología proviene de hortera, aunque hay teorías con los ayudantes de farmacia en Madrid que vestían llamativamente en la década de los años 60 y 70, es decir, aquí en España y sobre todo en la farmacia madrileña, y la etimología más sólida sugiere que deriva del latín de ofertorium, que significa patena o vasija donde se ofrecía la hostia, y de ofertoria, que pasó a hortoria y luego a fortera y finalmente se denominó el término hortera, y el sufijoísmo, que es lo que denota cualidad o tendencia a esa estética, porque el horterismo al final es una corriente, más o menos, que normalmente proviene del latín, que puede ser por cómo vestían llamativamente los farmacéuticos madrileños en la década de los 60 y 70 en la capital. La NASA es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Eso se ha traducido al español, al castellano. Y la NASA al final es la agencia espacial responsable de Estados Unidos, responsable del programa espacial, la investigación aeronáutica y la exploración del espacio profundo. Se fundó en 1958, pues, o lo que impulsa al final es la tecnología espacial, la ciencia planetaria y la investigación climática. La NASA se encarga de llevar a cabo investigaciones científicas y cómo va la vida del planeta. Por ejemplo, Nancy Grace Roman fue astrónoma estadounidense, una de las primeras mujeres de la NASA y una de las fundadoras visionarias del programa espacial civil estadounidense. A menudo se la conoció como la madre de Hubble por su papel en el diseño del telescopio espacial Hubble. Y otro ejemplo, Alexander Berman, que nació en Rusia porque él fue escritor anarquista ruso-estadounidense. Que, bueno, desarrolló su vida literaria Alexander Berman en Estados Unidos. José María Cruz Novillo falleció y fue escultor, pintor, grabador y diseñador español, conocido por diseñar algunos de los logotipos más reconocibles de España. Por ejemplo, el logotipo de la Comunidad de Madrid, de Correos, del Partido Socialista y otros tantos, y fue una figura importantísima en el ámbito de la cultura y el arte de nuestro país. Peter Ferdinand Drucker fue consultor, profesor de negocios y tratadista austriaco. Él fue abogado de carrera y considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Una de sus obras es El Ejecutivo Eficaz de 1966, pero él fue consultor, profesor de negocios, tratadista, aunque es verdad que fue uno de los filósofos más destacados del siglo pasado, siendo abogado.
Una de esas obras es El Ejecutivo Eficaz de 1966, una figura que dejó huella en el pensamiento y sobre todo en los negocios de su país y en el ámbito occidental y europeo. Con ello finalizo, comento que mis historiadores, si os ha gustado este vídeo, con conceptos y algunos intelectuales, incluido uno en España, darle a like, suscribiros, comentar, que repito, nuevo historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.